Bueno, Euskadi viene a Barcelona, a la Feria del SIL, a presentar sus capacidades como nodo logístico. Hay dos formas de salir de la península ibérica hacia Europa y hacia el resto del mundo, y son por Cataluña o por Euskadi. Euskadi viene a presentar qué capacidades tenemos, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, las zonas logísticas, nuestras carreteras, nuestros nudos ferroviarios. En definitiva, cómo podemos dar un servicio a nuestra industria, siendo Euskadi un país muy industrial y que tiene vocación de seguir siéndolo. Sus productos y sus personas tienen que tener capacidad de salir y de tener un servicio adecuado, unas infraestructuras que le garanticen competitividad, y por tanto hoy venimos precisamente a eso. ¿Dónde estamos en estos momentos y cuáles son nuestros proyectos de futuro para garantizar esa posibilidad a la industria vasca? Bueno, Euskadi se encuentra en la mitad de ese corredor atlántico. Ya en el año 94 en Europa se decidió que había dos corredores prioritarios importantes para todo el conjunto de la Unión Europea, que son el corredor atlántico y el Mediterráneo. En el Atlántico se encuentra Euskadi, es un corredor que desde luego atiende muchas personas, pero que representa aproximadamente más del tercio del PIB del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, tiene que estar bien estructurado, tiene que estar terminado y tiene que dar los servicios adecuados. Antes se ha priorizado otro tipo de actuaciones y creemos que ha llegado el momento ya de dar el impulso definitivo a estos dos corredores. En el caso de Euskadi, evidentemente, lo que pretendemos es acabar con esa ruptura de carga que se produce en Irún entre los estados español y francés, y que todas nuestras mercancías puedan pasar en modo ferroviario y que seamos capaces de atender a un modo que en estos momentos realmente no capta suficiente tráfico ferroviario y que produce unos atascos en nuestras infraestructuras viarias realmente importantes. Por tanto, creo que es el momento de dar ese impulso definitivo, del que la I vasca forma parte desde luego de una manera muy importante, y que ese corredor ferroviario tiene que además estar bien conectado con nuestros puertos y con nuestros aeropuertos. Es evidente, yo creo que ha existido en el Estado español una tendencia centralizadora también en el ámbito de infraestructuras, desarrollar unas infraestructuras muy radiales, todo hacia el centro, todo hacia la Comunidad de Madrid, y es el momento de decir que tenemos que ser economías abiertas al mundo. Euskadi lo es, Cataluña lo es, y para estar abiertos al mundo tenemos que tener infraestructuras de calidad que también nos garanticen la competitividad de nuestras empresas, que garanticen que somos y estamos abiertos al mundo, y evidentemente los dos corredores son importantes y la conexión entre los mismos muchísimo más. Si el corredor mediterráneo nos da una salida y una entrada de mercancías hacia Asia, el Atlántico permite y facilita la conexión hacia toda América, y la conexión entre ambos, Mediterráneo y Atlántico, desde luego nos permite estar abiertos al mundo, decíamos, y perfectamente preparados para atender a las necesidades de nuestras personas y nuestras empresas. También hemos estado con la Comunidad Navarra, porque por ahí tiene que pasar la conexión entre ambos corredores, y creemos que ha llegado el momento de desarrollarlo definitivamente y olvidarnos de ese modo centralizador y radial hacia el conjunto del Estado, y estar abiertos a Europa y al mundo. Euskadi etorri da erakustea nodo logistiko bezala bere garrantzia duela. Iberiar penintsulatik Europara ateratzeko bi leku daude, eta bat Euskadi da, eta horretarako etorri gara erakutsiz gure portuak, gure aireportuak, gure errepideak, gure arlo ferroviarioa, eta noski gure gune logistikoak, bai Jundiz dela, bai Lezo ingurua dela. Ze azken finean Euskadi gune oso industriala izanikan, bere produktuak atera egin behar ditu, leku batera edo bestera, Europa mailara, edo estatura bertara, edo Amerikara joan behar baldin badute, eta hortikan ateratzeko behar ditugu azpiegitura garrantzitsuak. Eta, gune horiek nolakoak diran, ze indargune ditugun eta erakustea etorri gera. Aspalditikan erabaki zen Europan bi gune garrantzitsu ziela, bi korridore garrantzitsu ziela, bat Atlantikoa eta bestia Mediterraneoa, eta noski Euskaditikan esaten duguna da, 1984an aipatu zala gune hori, arlo hori, korridore Atlantikoa garatuta egon behar zuela. Atzeratuta gaude, baina pentsatzen dugu benetan garatu beharreko zerbait dela. Pertsona askori ematen dio zerbitzua, eta industria ikuspegitikan Europako barne produktu gordinaren eren bat baino gehiago dago arlo horretan. Beraz, bukatu beharra dago eta martxan jarri beharra dago. Une honetan badago ruptura de karga esaten dioguna, Frantzia eta Estatu Espainolaren artean, eta hori bukatu egin behar da eta martxan jarri behar da gaur egun Y-ak lotuko duen korridore hori.
Eta noski ez bakarrikan Atlantiarra, baizik eta Mediterraneokoa beste indargunea izanikan hori ere bukatu egin behar da, garatu egin behar da, eta biak elkarlotura bat izan behar dute. Mediterraneoak badu indargune bat Asiara begira eta Atlantikoak Amerikara begira. Eta biak lotuz, noski mundu osoa lotuta geldituko litzake. Beraz, guretzako benetan garrantzitsua da Euskadi eta Katalunia elkarrekin lantzen aritzea bi korridore horien loturak eta bi korridore horien garapena. Baita ere, Nafarroakin ari gera lantzen, ze benetan Nafarroatikan konektatu behar dugu, eta gaur hemen Bartzelonan egonikan, Silen egonikan, Rull sailburuarekin bereziki uztartu nahi dugu gure lana, eta aztertu behar dugu baita ere, ze ekimen jarri behar ditugun martxan, bai alde batean eta bai bestean. Bai, nik uste dut, Espainian beti egondala, gune bat dala Madril, eta beti dana erakartzeko tendentzia bat, egonda zentrora erakartzeko tendentzia bat. Eta gaur mundura irikita gauden unean, sistema hori erabat alboratu eta benetan egin behar deguna da konexioak, Europako konexioak bermatu eta garatu. Eta hori da gaur nik uste dut mahai gainean jarri behar degula. Estatuko loturak ondo daude, baina gu mundura begira gaude eta mundura begira egoteko azpiegiturak ere garrantzitsuak izan behar dira eta ondo kokatuta eta ondo garatuta egon behar dute.